Buenos días. Bueno, pues vamos a iniciar. Mi nombre es Ivette González, vengo de parte de la empresa Genexus y lo que vamos a estar viendo estos 2 días, el día de hoy y el día de mañana, es la realización de un pequeño taller, que es el desarrollo de una aplicación web multiplataforma. Ujú. Entonces vamos a iniciar con una presentación de quiénes somos, qué es lo que les estamos proponiendo, para que posteriormente, paso a paso, entre todos hagamos una aplicación. Acá la idea es que en estos 2 días podamos hacer una aplicación web que esté trabajando en .NET, posteriormente pasarla a Java o Ruby, para finalizar con una aplicación sencillita SD, ¿no? Que serían los aportes que tiene Genexus. Genexus es una empresa internacional, es una empresa uruguaya, no sé si alguno de ustedes ya hayan escuchado de ella, o sea, la primera vez que escuchan el nombre. Les platico, nosotros tenemos actualmente más de 400 profesionales en el área de tecnología trabajando en la parte de desarrollo, mantenimiento e innovación de la herramienta. Contamos actualmente con más de 7,000 clientes por todo el mundo. Estamos presentes en más de 45 países en América Latina, Europa, Asia, y tenemos más de 85,000 licencias vendidas. Esa sería la referencia de nuestra empresa. Les platicaba que nosotros nos encontramos en todo el mundo, pero oficinas físicas tenemos en lo que es Estados Unidos, México, Brasil y Japón, y obviamente Uruguay, que es nuestra casa matriz. Pero acá vamos a empezar con la cuestión, ¿qué es Genexus? Genexus, en realidad, definido de una forma muy sencilla, es un programa para hacer programas. Nosotros, por medio de Genexus, vamos a declarar. En este caso no vamos a estar programando como se hace tradicionalmente, sino que vamos a describir la realidad y en base a eso se va a generar una aplicación. Esta aplicación puede ser multiplataforma y nos va a automatizar algunas actividades. Bien, ¿nuestro paradigma cuál es? ¿O por qué nosotros nos consideramos que es una herramienta diferente? Porque nosotros vamos a partir del conocimiento y vamos a empezar a describir la realidad. Entonces, nosotros vamos a describir en lugar de programar. Vamos a entender la esencia del objeto y en base a eso vamos a estar desarrollando. ¿Cuáles son las llaves de valor que nosotros les ofrecemos? Bien, que Genexus es multiplataforma, que nos va a ofrecer mayor productividad, fácil, curva de aprendizaje y seguro contra la obsolescencia. ¿A qué se refieren estas llaves de valor? La más importante, multiplataforma. Genexus nos va a permitir realizar aplicaciones en los generadores que estén más activos, actuales en hoy en día. Por ejemplo, a lo mejor yo quiero hacer una aplicación .NET contra SQL. Y posteriormente, a lo mejor esa misma aplicación yo la quiero estar probando en Java contra MySQL. Es posible hacerlo y eso nos va a dar la multiplataforma, ¿no? Que nosotros podamos, según vaya avanzando la tecnología, estar compartiendo diferentes generadores o diferentes manejadores de base de datos, como por ejemplo podría ser Oracle. Mayor productividad, porque como yo les decía, va a haber actividades que Genexus me va a hacer en forma automática, por ejemplo, la generación de la base de datos, que es una de las cosas en las que de repente nosotros demoramos más, o el mantenimiento a la base. Genexus nos va a ayudar en eso y lo que nos va a hacer es ser más productivos. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar realmente en las necesidades de la empresa. Fácil curva de aprendizaje, ustedes lo van a experimentar estos 2 días. En 2 días vamos a realizar una aplicación y van a ver que es una herramienta de fácil entendimiento. Seguro contra la obsolescencia. Esta, digamos que es un complemento de las anteriores y es porque dentro del área de desarrollo de Genexus tenemos a técnicos que están asociados con Oracle, con la parte de Microsoft, y entonces están viendo qué tecnologías son las más importantes. Y de acuerdo con esto, van incorporando nuevos elementos. Por ejemplo, al día de hoy nosotros también podemos desarrollar aplicaciones para dispositivos móviles, que si se dan cuenta es lo que actualmente se está demandando. Entonces, ese seguro contra la obsolescencia nos va a garantizar que utilizando Genexus vamos a poder tener nuestras aplicaciones actualizadas. Ahora, ¿cuál es la metodología o la filosofía para trabajar con Genexus? Nosotros lo que vamos a hacer
es partir de los requerimientos de los usuarios, ¿no? Buscar una necesidad. Una vez que identificamos los requerimientos del usuario, vamos a capturar el conocimiento. Esa captura de conocimiento la vamos a hacer en un objeto que se llama base de conocimiento, valga la redundancia. La base de conocimiento me va, o en este caso GeneXus, me va a permitir generar las aplicaciones en forma automática y vamos a tener un prototipo para poder probar en el momento. Esto es un ciclo porque conforme yo vaya incorporando información, vamos a seguir incorporando conocimiento, generando aplicaciones y probando. Bien, ahora la parte móvil. Nosotros también vamos a estar trabajando fuertemente en la parte de Smart Devices. Y acá, ¿cómo es que surge la necesidad? Si ustedes se dan cuenta, hoy en día no solamente es importante la capacidad de procesamiento, ¿no? Nosotros empezamos a generar aplicaciones web, empezamos a incorporar información, espacio y demás. Pero aparte de nosotros tener la capacidad de procesar información, hoy en día la mayoría de las personas están 100% conectados. Pocos de nosotros ya tienen un dispositivo sin red, ¿no? Entonces ya la mayoría está conectados. Entonces hoy en día el dispositivo móvil es una herramienta tan útil como para nosotros, usuarios de alguna organización, como cualquier persona, ¿no? Entonces es un foco muy fuerte el poder desarrollar aplicaciones para dispositivos móviles, tanto para empresas como para personas comunes y corrientes, donde nosotros podemos implementarles nuevas aplicaciones donde ellos puedan llevar su control de gastos o a lo mejor algunos hobbies, algunas cosas que ellos quieran utilizar. Podemos tener ahí un foco como para tener un mercado. Ahora, la idea de tener una aplicación en un dispositivo móvil no solamente es desarrollar la aplicación, sino poder tener la interactividad con todas aquellas funcionalidades del dispositivo, es decir, que si tiene un GPS, que si tiene un correo, que si tiene redes sociales, que toda esa información pueda estar relacionada con mi aplicación, que nosotros podamos explotar los mismos recursos del dispositivo móvil. Actualmente estamos trabajando en las tecnologías más demandadas, en este caso es iOS, Android y RIM para BlackBerry. Se está trabajando también para poder tener aplicaciones para Windows 8, que serían otra de las características de nuestra herramienta. La idea es que podamos tener una aplicación que se adecue a la plataforma y al dispositivo que necesitemos, ya sea una tableta, un celular o cualquier otro dispositivo. Bien, entonces esto es un bosquejo de lo que somos nosotros. Les voy a presentar ahorita un pequeño video de que me va a hacer la presentación final de GeneXus para que ya nosotros podamos empezar a hacer el desarrollo. ¿Okay? Cada vez le piden crear más aplicaciones en menos tiempo. Su empresa está inmersa en un mundo sumamente competitivo en que para estar a la vanguardia debe crear más aplicaciones en menor tiempo. Para esto necesita aumentar la producción, contratando más profesionales y ocupando más estaciones de trabajo. Actualmente las solicitudes tienen cada vez más requerimientos, que sean web, que sean móviles, que se integren e interactúen con lo que hay, por lo que su equipo debe estar constantemente actualizado con la última tecnología. Y no debe olvidar destinar parte de esos profesionales para mantener aplicaciones ya realizadas. Los costos aumentan, los tiempos se alargan y es todo un círculo vicioso. Existe otra realidad. GeneXus. GeneXus es un programa para hacer programas. Es la herramienta líder en la generación de soluciones de negocio a gran escala. Más de 5.000 empresas en más de 30 países lo usan. Globalmente, a diario se ejecutan aplicaciones críticas con miles de millones de líneas de código generadas automáticamente por GeneXus. Esto libera a los desarrolladores de tareas no creativas, aprovechando su talento de manera única. GeneXus hace el desarrollo más simple, más efectivo y más productivo. El desarrollador solo declara su exclusivo conocimiento del negocio y GeneXus genera automáticamente las soluciones de gestión que mejor se adecúen en tiempos sumamente reducidos. Desde su creación en 1989, GeneXus ha acompañado la constante evolución tecnológica, lo que le permite desarrollar para la plataforma o tecnología que desee. GeneXus también automatiza el mantenimiento de sus aplicaciones. Gracias a todo esto, sus costos permanecen bajo control y ahora puede concentrarse en lo que realmente importa de su negocio: crecer y tener las condiciones para aprovechar cada oportunidad que se le presente y desarrollarla. GeneXus es el aliado que su compañía necesita. Más de 70.000 desarrolladores en todo el mundo usan GeneXus.
les pasé a todos un PDF. Si no se los he pasado ahorita, les paso la USB. Y aquí en el PDF viene paso a paso los pasos que hay que ir realizando. Sin embargo, yo lo voy a hacer. ¿Cómo va a ser la temática? Yo empiezo. En el primer ejercicio, la idea es que observen para que vayan viendo cómo yo lo hago. Doy un corte y se ponen a hacerlo ustedes. Para cualquier duda yo vaya pasando a los lugares y no nos atrasemos, que si en el momento que vamos haciendo a unos les sale y a otros no. Ya conforme vayamos avanzando, que vean, que se familiaricen con la herramienta, si gustan me pueden ir siguiendo. La recomendación es que al inicio me den oportunidad de yo empezar y ya posteriormente ustedes lo van realizando. Cualquier duda, con todo gusto me pueden preguntar, si no también está mi compañera Flora acá con nosotros, que ella técnicamente nos puede ir asesorando con las dudas o con lo que nos atoremos, ¿ok? Bueno, pues entonces les platico. ¿Nosotros qué vamos a hacer? Vamos a empezar a desarrollar una aplicación. Aquí yo tengo la herramienta. En el caso de ustedes habría que darle clic al acceso directo, que es GeneXus 10 Evolution 2. Esa es la versión con la que nosotros actualmente estamos trabajando. Les muestro. Esta pantalla principal, el Start Page, es mi página de inicio. Y en esta página lo que nosotros vamos a estar viendo es información relacionada a nuestras bases de conocimiento. Base de conocimiento, digamos que es el nombre que le vamos a dar a nuestro proyecto. ¿Ok? Entonces acá yo tengo las últimas bases de conocimiento que yo haya abierto. Y de este lado lo que nos va a mostrar, si ustedes tienen salida a internet, son noticias relacionadas a GeneXus. Si hay liberaciones de upgrade, si hay algún evento, alguna promoción, etcétera, lo van a ver de este lado. Y de este lado van a ver algunas extensiones y controles. Lo que yo voy a hacer ahorita como primer paso es crear una nueva base de conocimiento, un nuevo proyecto. La forma de hacerlo es directamente en el Start Page, haciendo un New Knowledge Base o File New Knowledge Base. Cualquiera de las dos formas es correcto. Si ustedes se fijan, acá está en inglés Knowledge Base, que sería base de conocimiento. Le doy crear y me abre un pop-up. En este pop-up lo que me va a pedir es, digamos, la información necesaria para que yo pueda hacer el cascarón de mi proyecto. Vamos a poner lo que sería el nombre. En este caso le vamos a poner taller GX o el nombre que ustedes gusten. En directorio, por default, GeneXus me lo guarda en C/models, que es una carpeta donde se van a guardar todos nuestros proyectos. Y en environment, nosotros vamos a elegir el lenguaje con el que queremos prototipar. Para este práctico, el lenguaje que vamos a estar eligiendo es C#. Vamos a poner C#. Y en lenguaje, este lenguaje se refiere a los mensajitos que me va a mostrar GeneXus, si va a ser en español o en inglés o en algún otro idioma. Lo pueden dejar por default en inglés o cambiarlo a español. Bien, esto lo primero que haría sería crear mi base de conocimiento. Aquí en nombre voy a poner taller GeneXus. Lo voy a dejar por default en CModels. Aquí tengo la lista de generadores. Como ustedes pueden ver, puedo tener COBOL, C#, Java, NetMobile, RPG, Ruby, Smart Devices y VisualFox Pro. Selecciono C# y posteriormente, si gustan cambiar el lenguaje, vamos a poner español. En un futuro esta aplicación la vamos a migrar a Java o la vamos a migrar a Ruby, ¿ok? Le damos crear. Y acá lo que va a empezar a hacer GeneXus es crear el cascarón de mi proyecto, ¿no? Mi base de conocimiento. Ahora, ¿en qué va a consistir nuestro proyecto? Nosotros lo que vamos a hacer es un sistema muy sencillo para una empresa que necesite llevar la facturación. Imaginemos que la empresa a la cual nosotros nos estamos presentando necesitan, o mejor dicho, realizan sus facturas de forma manual. Entonces nosotros le vamos a hacer una aplicación sencilla para que ellos puedan automatizar dicho proceso. ¿Okay? Bueno, para comenzar entonces, nosotros lo que vamos a hacer es poder describir la realidad. Acá, si ustedes observan, cuando yo ya creé mi base de conocimiento, GeneXus me muestra en la parte izquierda lo que es un panel que se llama Knowledge Base Navigator.
En este panel nosotros lo que vamos a ver es información general de mi proyecto. Por ejemplo, si le damos clic en Preference, voy a ver el ambiente que yo estoy generando. Si ustedes se fijan, hicimos un ambiente, o en este caso elegimos el lenguaje C#. Aquí voy a ver que mi generador es C# y por default la base de datos que me eligió es SQL. Pero esta base de datos pudo haber sido DB2, DB2 for eSeries, Oracle, Informix, Postgre o MySQL. ¿Ok? Son los manejadores de base de datos que nosotros soportamos. Por default es SQL. Y aquí tengo entonces mi plataforma sobre la cual yo voy a estar trabajando. Si le damos clic en Folder View, bajo la carpeta Object se van a ir almacenando todos los objetos que vayamos generando durante el proyecto. Bien, estos paneles, aquí yo tengo el panel de la KB Navigator y de este lado tengo lo que son las propiedades o barra de herramientas. Estos paneles son movibles, ustedes los pueden acomodar en la sección que mejor se les haga cómodo para trabajar. Si se fijan, es un ambiente parecido a los lenguajes visuales. Aquí yo voy a regresar mi pantallita. Y bien, entonces, yo les platicaba, vamos a hacer un sistema para una persona que necesita llevar el control de sus facturas. GeneXus lo que va a hacer, o el punto de partida de GeneXus, es que nosotros vamos a describir en lugar de programar. Entonces, mi primer punto es, ¿cómo describo a una factura? Si ustedes se fijan, la factura es un objeto que cualquier persona usa. Sus elementos, en la mayoría de los casos, son los mismos, nada más las reglas del negocio, las validaciones, el cálculo de IVA, etcétera, es lo que varía de empresa a empresa. Pero si yo les digo, ayúdenme a describir qué elementos describen, valga la redundancia, a una factura, ¿qué es lo que me dirían? ¿Qué elementos contiene? Un número de factura, una fecha, el RFC del cliente, ¿qué más? Los datos del vendedor podría ser, y los datos de los productos que yo voy a facturar, ¿no? En este caso, el ID del producto, su nombre o descripción, cuántas piezas de ese producto, el precio, etcétera, ¿no? Entonces, una vez que yo identifico los elementos que va a tener una factura, lo que voy a hacer es vaciar esa información en GeneXus. Nosotros aquí ya no vamos a pensar en generar primero una base de datos, no. Vamos a iniciar a describir los objetos que yo requiero. En este caso, el objeto principal que yo necesito es una factura. Entonces, voy a ir a GeneXus y voy a crear el primer objeto. Para crearlo, nosotros podemos ir aquí al Start Page y darle clic en Nuevo Objeto, o pueden apretar las teclas Control N y acá nos va a abrir un wizard con todos los objetos que se pueden generar dentro de GeneXus. En este caso, yo voy a seleccionar un objeto que se llama transacción. ¿Ok? Entonces, lo selecciono y en nombre le voy a poner el nombre del objeto que me interesa, que en este caso es factura. Acá si gustan, yo lo hago el primerito y ya después doy tiempo para que ustedes los hagan y ya los demás los vamos haciendo juntos. Pongo factura y acá GeneXus lo que me va a mostrar es un primer tab que se llama Structure, que es donde vamos a definir cada uno de los elementos. Tengo el nombre de mi objeto y lo que voy a hacer es dar clic en la tecla Enter. Y si ustedes se fijan, aquí en la parte superior me pone una llave. Me está indicando que el primer campo va a ser la llave identificador de mi objeto factura. Voy a escribir la palabra factura. Factura y le voy a poner ID. Si ustedes se fijan, entre palabra y palabra yo le puse la I mayúscula de ID para identificar que es un componente distinto. Acá en la descripción en automático me hace la separación entre mayúsculas, ¿no? Factura ID. Tengo una segunda columna que se llama tipo. En esta columna de tipo nosotros vamos a especificar
Si quiero que sea numérico, carácter, varchar, non-varchar, etc. Vamos a definir el tipo de dato. Por default, yo lo voy a dejar como un numérico de 4. ¿Ok? Ahora, si ustedes se fijan, mis facturas yo quiero que tengan un valor incremental, es decir, que sea la factura 1, la factura 2 y así sucesivamente. Entonces, lo que voy a hacer es, me posiciono en el atributo, le doy clic derecho, propiedades, o aprieto la tecla F4 y me va a desplegar aquí una lista de propiedades. En este caso tengo una propiedad que se llama AutoNumber y le voy a poner True. Acá de repente parece mucha información que les estoy dando, pero si ustedes van a empezar a seguir el práctico, lo mismo que yo estoy haciendo viene paso a paso. Así que no hay problema cuando ahorita lo vayan a realizar ustedes. Aquí ya tengo factura ID entonces. Doy un Enter y ahora voy a poner la fecha de mi factura. Observen, hace rato yo escribí factura y luego puse ID. Si en este momento yo le doy clic a la tecla punto de mi teclado, GeneXus me va a escribir en automático la palabra como se llame mi objeto. ¿Qué quiere decir? Que yo nada más voy a poner las descripciones de ese objeto. Ahí ya me pone factura y yo solamente le voy a poner fecha. Para la factura fecha, yo voy a usar un tipo de dato que sea date. Ya tengo los campos, factura ID, factura fecha, y ahora voy a poner los datos de mi cliente. Como quiero hacer una distinción entre factura y cliente, aquí no le voy a poner tal cual factura cliente, sino que voy a poner solamente cliente, ID, para tener su identificador de mi cliente. Este lo voy a dejar por default en numérico de 4. Voy a poner cliente nombre. En cliente nombre yo voy a seleccionar un tipo de dato que sea carácter de 20. Y acá yo podría agregar más datos, ¿no? Tantos datos como yo quisiera. Como me decían, podríamos poner un RFC, podríamos poner la dirección y más datos. Ahorita para, digamos, el bosquejo inicial, con esta información es suficiente para mí. Ok, entonces, si ustedes se fijan, esos datos, factura ID, factura fecha, cliente ID, cliente nombre, estarían correspondiendo a lo que es el cabezal de la factura, la parte superior. Ahora lo que vamos a hacer es modelar la parte del detalle. El detalle va a ser aquella lista de productos que nosotros vamos a ir capturando, ¿ok? Entonces, aquí lo que yo voy a hacer es dar Enter y con las flechas voy a seleccionar la tecla Control y con las flechas de navegación, la de arriba, abajo, izquierda, derecha, le voy a dar clic a la flecha de derecha. Entonces, fíjense. Ahí solamente apreté Control, flecha derecha, o si se les hace más fácil, le dan clic derecho y aparece una opción que se llama Insert Level o Control L. Cualquiera de esos controles me lleva a hacer un subnivel. En el subnivel, por default, me va a poner Level 1, le podemos editar el nombre. En mi caso le voy a poner el nombre de línea. Y si ustedes se fijan, GeneXus identifica que al ser un nuevo nivel, necesita una nueva llave, porque estará representando una tabla. ¿Ok? Entonces, ahí yo voy a escribir producto ID, que es el identificador de mi producto, lo voy a dejar numérico de 4. Producto nombre o descripción, lo voy a elegir como un carácter. Por default me lo pone como 20. Si yo lo quisiera editar, le puedo poner de 30, 40, según el tamaño que ustedes quieran que tenga el campo. ¿Qué me estaría faltando acá, aparte del ID, del nombre del producto? El precio del producto. Muy bien. Voy a poner producto precio. Acá lo voy a hacer numérico.
Pero fíjense, como mi precio puede tener centavos, vamos a ponerlo con enteros y decimales. En este caso voy a ponerle que sea 10,2, 8,2, como ustedes gusten. En la documentación nos dice que 8,2. Tengo el precio. ¿Qué otra cosa tendríamos que considerar? La cantidad. Aquí fíjense, para la cantidad yo no le voy a poner el nombre de producto. ¿Qué pasa si nuevamente le doy clic a la tecla punto? Cuando le doy clic a la tecla punto, GeneXus me pone factura línea. Lo que hace es concatenar el nombre del primer nivel más el nombre del segundo nivel para diferenciar un elemento de una y otra sección. Ahí tengo entonces factura línea, cantidad. En este caso va a ser un numérico. Y acá, para estar finalizando, le voy a poner factura línea total. En este caso es el total, pero de esa única línea. En este total le voy a poner que sea un numérico de 8,2. ¿Ok? Bueno, entonces, acá ya tenemos dos secciones. La primera, que es mi encabezado, la parte de factura, y en línea, que sería la parte de mi detalle. Ahora, para ese detalle yo voy a tener muchas líneas, ¿no? Voy a tener varios productos donde cada quien va a tener su total. ¿Qué me va a estar faltando para terminar mi primer bosquejo de factura? Los totales globales, ¿verdad? Muy bien, entonces, ¿aquí qué voy a hacer? Le doy Enter. Y voy a regresarme al primer nivel porque los totales generales corresponden al encabezado. Ahora lo que voy a hacer es apretar la tecla Control y la flecha al lado izquierdo. ¿Se acuerdan que primero fue al derecho? Ahí con Control izquierdo me estoy regresando al nivel de factura. Pongo la tecla punto y me pone la palabra factura. Ahora lo que le voy a poner es subtotal. La factura subtotal sería la suma de cada una de mis líneas. ¿Vamos bien? Ok, entonces acá le voy a poner que sea numérico de 8,2. Tengo factura subtotal, factura, vamos a poner IVA. Voy a poner la misma nomenclatura. Con 2. Y por último, ¿qué tendríamos? En este caso sería el total final. Factura total. Y acá también le voy a poner que sea 8,2. ¿Ok? Entonces, hasta ahorita yo nada más empecé a describir los elementos que van a componer a mi factura. Si ustedes se fijan, aquí en el nombre de mi objeto me aparece un asterisco. Quiere decir que este objeto no ha sido guardado. Yo lo que voy a hacer es darle clic en el disco de guardar o con el teclado, si dan control S, se guarda todos los objetos que estén abiertos. ¿Ok? Bueno, yo ya lo guardé. Estoy a nivel de estructura. Fíjense que del lado derecho tengo un segundo tab que se llama Webform. Si yo le doy clic a ese tab, GeneXus me va a mostrar el form que se está generando a partir de la descripción que yo hice en este momento. Por un lado, tengo la parte del encabezado, el ID de la factura, la fecha y los datos del cliente. Cuando hicimos el subnivel, se está generando la parte del detalle. Se pone en una grilla, en un grid, porque voy a tener varios productos. Y por último, cuando me salí del subnivel, me está poniendo la parte de los totales. ¿Ok? De primera instancia, GeneXus ya me está generando una forma para que yo pueda estar prototipando. Ya en un futuro, si le queremos cambiar el color, la dirección de los campos y demás, es totalmente editable. Por default, él me proporciona esta pantalla para que podamos prototipar. ¿Ok? Bueno, entonces yo me voy a esperar aquí para que ustedes lo empiecen a hacer y ya después lo podamos ejecutar.
Cuando tú estás posicionado en el objeto, estamos en el Tab Structure. En el lado derecho está el Web Form. De igual manera, si fuera una aplicación WIM, me muestra el formato que tendría si fuera un WinForm. ¿Ok? Como vamos a trabajar una aplicación web, esta sería la forma que nos estaría mostrando. Esta factura línea total es el total de la línea del producto que estoy comprando. En este caso va a ser el producto de precio por cantidad, ¿no? Es ahí un cálculo. Después, factura subtotal va a ser la suma de todas esas líneas que yo vaya agregando. Factura IVA, pues obviamente sería el IVA. Y factura total, ahora sí sería, ¿cuál es tu nombre, perdón? Alan. Sería, como nos dice Alan, la suma de lo que sería el subtotal más el IVA. ¿Ok? Esta información, la idea es que se me ejecute en forma automática, es decir, que el usuario no tenga que estar haciendo los cálculos, ¿no? Porque la idea es que automaticemos las operaciones. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Como son campos que dependen de información que ya se encuentra ahí, nosotros lo que vamos a hacer es generar ese cálculo en la sección que se llama fórmula. Cuando un campo o un atributo, en este caso, lo definimos fórmula, no se va a generar a nivel de base de datos. ¿Por qué? Porque es un campo calculado, nosotros le vamos a llamar que es un atributo virtual. Entonces, voy a ir a GeneXus, me voy a posicionar en línea total y me voy a seleccionar la sección de fórmula. Le doy doble clic aquí a la sección de puntitos y lo que me abre es un editor. Ahora ustedes fíjense, una de las características de GeneXus es que tiene un diccionario de datos. Entonces, si yo le doy control barra espaciadora, conforme yo empiece a escribir, me va a ir filtrando los nombres de los atributos y esto me va a ayudar a hacer más rápido el desarrollo, porque no tengo que estarme acordando cómo se llaman los campos. En este caso dijimos que sería la multiplicación de producto precio ¿por qué campo dijimos? Por cantidad. Entonces voy a poner aquí se fijan, conforme yo empiezo a escribir, factura, línea cantidad, la selección. Producto precio por línea cantidad. Le doy OK. Y en la sección de fórmulas queda definido. Y aquí ya tengo, antes del nombre de factura línea total, me aparece una FX. Aquí me da la referencia de que es un campo fórmula. ¿Ok? Bien, ahora, el subtotal, digamos que nosotros lo que recién calculamos es el valor que va a salir aquí, el total de cada una de las líneas. Entonces, según tantas líneas yo tenga, se va a estar ejecutando ese cálculo. Lo que ahora me interesa es la factura subtotal. Factura subtotal, ¿qué va a ser? ¿De dónde obtengo factura subtotal? La suma de cada una de las líneas. Perfecto. Me voy a parar nuevamente en el campo, le doy clic en los puntitos y lo que voy a hacer es una fórmula que se llama sum. Lo que va a hacer es sumar tantas veces o todos los atributos, todos los valores que tenga ese atributo. Pongo sum, abro paréntesis y nuevamente control barra espaciadora y voy a escribir el nombre del atributo anteriormente calculado, que sería factura línea total. Suma, factura línea total. Le doy OK. Y aquí ya me puso el sum. Ok, entonces ya tengo mi subtotal, porque ahí todavía no hemos desglosado la parte del IVA, y acá ya tengo IVA. Le doy clic. ¿El IVA cómo lo calculamos? Ok, acá, si ustedes se fijan, tenemos factura subtotal, y lo voy a multiplicar, en este caso lo voy a poner directamente, ¿no? 0.16. Acá ya le estamos poniendo directamente el valor. Nosotros lo podríamos hacer dinámico si tuviéramos una tabla con muchos IVAs o lo que fuera. Ahorita lo vamos a hacer así directamente. Le doy OK. Y en factura total, ¿qué sería? Muy bien. Va a ser la suma de factura subtotal
Acá yo les recomiendo que usemos este Intel Tips, porque de repente a lo mejor se nos va una letra y ya no nos coinciden ahí cuando estamos haciendo los cálculos. Pongo factura subtotal más factura IVA. Le doy OK. Y acá entonces ya tenemos varios cálculos. Nuevamente le doy en el disquito guardar. Y acá yo estaría guardando las fórmulas. Lo que voy a hacer ahora es mostrarles hasta este momento lo que GeneXus me estaría generando a base de datos. Si ustedes se dan cuenta, no he generado nada. Simplemente me he puesto a describir un objeto que es factura. ¿Sale? Hasta ahorita no hemos generado base de datos ni nada. Simplemente describir un objeto. Si vamos haciendo las fórmulas, por favor. Bueno, pues ya pusimos ahorita los cálculos. Algunos de ustedes me han estado consultando a qué se refieren esas lupas que me salen en factura, fecha y producto nombre. A esos atributos nosotros les llamamos atributo descriptor. Dicho de otra manera, es el campo que sin utilizar una llave es el que semánticamente mejor describe al objeto. Es decir, que si yo no usara el identificador de factura, factura fecha podría ser un candidato para hacer un atributo llave. Un identificador que de acuerdo al contexto me diga a qué se refiere. Simplemente es un indicativo, pero ya posteriormente si yo quisiera podría crear un índice unique sobre ese campo. Nada más es un indicativo. Lo mismo para producto, me pone a producto nombre como un atributo descriptor, el atributo que semánticamente mejor describe al objeto. ¿Ok? Bueno, entonces, yo generé mi transacción factura. ¿Cuántos objetos he generado hasta ahorita? 1, ¿sale? Solamente he generado un objeto que se llama factura. Ahora observen, voy a cerrar mi factura y acá en la parte de Folder View, en la sección de Knowledge Base Navigator, vamos a ver un área que se llama tablas, tables. Le doy doble clic y observen que Nexus me va a indicar a nivel de base de datos cuántas tablas va a estar generando a partir de la descripción que yo he realizado. Si ustedes observan, ¿cuántas tablas me está poniendo? 2. Una que se llama factura y otra que concatena el nombre del encabezado con el detalle, llamándose factura línea. ¿Ok? Acá lo que vamos a ver que el hacer una transacción no es lo mismo hacer una tabla. En la transacción simplemente yo describí todos los elementos que contienen una factura. Y GeneXus lo que me va a hacer es identificarme las tablas que se estarían generando a partir de ese objeto. Ahora voy a darle doble clic a factura. Y acá lo que me muestra GeneXus en el primer tab que se llama Structure es los elementos que van a componer a factura. En este caso es ID, fecha, cliente ID y cliente nombre. Si yo quisiera escribir aquí, no me permite. ¿Por qué? Porque esto solo es una vista de lo que me está generando mi transacción. Todos los cambios o ediciones yo los hago en la transacción y GeneXus, en base a la descripción, me identifica las tablas. En la parte de abajo me está mostrando estos atributos calculados. Si ustedes se fijan, a nivel de base de datos no van a estar generados. Cuando yo defino una fórmula, su valor se ejecuta o se calcula en tiempo real, en el momento en que yo lo estoy consultando. Tengo subtotal, IVA y total. Adicional a esto, tengo un tab que se llama Indexes. Si le doy clic a ese tab, voy a visualizar los índices que GeneXus me va a generar en forma automática. En este caso, si ustedes se dan cuenta, me va a generar un índice basado en factura ID, que sería una llave primaria. ¿Ok? Voy a cerrar factura y ahora les voy a mostrar factura línea. Abro factura línea y si ustedes observan, acá hay una llave compuesta. A nivel de transacción yo nunca le dije que se relacionaran, pero al identificar GeneXus el subnivel, se da cuenta que va a ser una llave compuesta entre factura ID, el elemento del encabezado, más producto ID. Me pone producto nombre, producto precio y línea cantidad.
y un cálculo para línea total. ¿Hasta ahorita todos bien? ¿Sí? Bueno, esto nada más es como que una vista de lo que me va a generar a nivel de base de datos. Hasta ahorita no hemos generado nada. Nuevamente, si le doy clic en el tab de índices, vamos a ver que me va a generar una llave primaria compuesta por factura ID, producto ID, y una llave foránea por factura ID, porque ella está también como primaria en otra tabla. ¿Ok? Bueno, entonces, una vez que nosotros ya vimos esta información, lo que yo ahora quiero es empezar a probar mi aplicación. ¿Se acuerdan que yo les dije que una de las características de GeneXus es que tiene un ambiente de prototipo? Yo puedo trabajar en tiempo real como si ya estuviera la aplicación terminada. Entonces, lo que yo voy a hacer es en Build, darle clic en la opción Run Developer Menu. El Developer Menu es un menú de prueba. O simplemente darle clic a la tecla F5. O en este caso darle clic a este botoncito. Cualquiera me lleva al mismo acceso. Vamos a ver qué pasa. Le voy a dar clic. Y lo primero que sale, la primera vez que ejecutan su proyecto, es este pop-up. En este pop-up lo que me va a pedir es la información necesaria para que nosotros podamos generar a nivel de base de datos. ¿Qué es lo que me está pidiendo? El nombre de la base de datos a la que me voy a conectar. Esa base de datos no tiene por qué existir. Si yo le escribo el nombre, GeneXus me la va a crear. Server name, el servidor al que me voy a conectar. El servidor puede estar local en mi máquina o remoto en alguna parte donde yo tenga mi servidor de base de datos. Use Root Connection es una opción que yo puedo hacerlo con conexión de confianza o crear un usuario que tenga permisos de escritura sobre base de datos. ¿Ok? Si nosotros sabemos los datos, aquí podemos escribir el nombre. En el caso de ustedes, medio lo voy a escribir, pero nos vamos a ir a un wizard que es más fácil, entonces no es necesario que lo escriban. Es BTH-medio PC diagonal inversa SQL Express. Pero si yo no me sé el nombre, se fijan que aquí abajo hay un botón que dice Edit Connection. Le voy a dar clic a ese botoncito y lo que me sale es un wizard. En este caso aquí me está poniendo el nombre de mi servidor, que es Lab Reina, pero si yo le doy clic puedo ver todos los servidores que yo tenga conectados, o si tengo red, todos los servidores de otras máquinas que estén conectadas en red con la mía. Yo voy a seleccionar mi servidor. Ustedes cuando le den a Edit Wizard van a encontrar algo que dice BDTH diagonal PC diagonal SQL Express. Ahí les va a aparecer por default. Dejan ese valor. Y esta es la opción de usuario de confianza. La vamos a quitar y vamos a usar un usuario en específico. Aquí vamos a crear una nueva base de conocimiento. Yo voy a poner una que se llame, por ejemplo, Taller GX. Ustedes pueden ponerle el nombre que quieran y acá le vamos a dar clic en el botón de crear porque hasta ahorita esa base de datos no existe. Le damos clic en crear y si el password de mi usuario es correcto, me va a poner Create Database Success. Le doy OK. Hasta ahorita no creé tablas, solamente creé el cascarón o en este caso el nombre de mi base de datos. Una vez que yo le di crear, le doy OK y acá ya me deja los datos, que es la información que yo pude haber metido directamente. Nombre de la base de datos, Taller GX, servidor, en el mío es Lab Reina, en el de ustedes tendrían diagonal SQL Express, ¿no? SA y acá era Telmes Hub, ¿ok? Son los datos que vamos a tener para generar la base de datos. Una vez que ya tenemos la información, le voy a dar clic en el botón Finish. Y lo que me va a arrojar ahora es algo bien interesante que se llama análisis de impacto. Hasta ahorita a nivel de base de datos no se ha generado nada. ¿Por qué es importante el análisis de impacto? Porque él me va a indicar qué información va a llevarse a la base de datos. Si yo le digo clic en el botón Create es porque estoy de acuerdo con esa información. Si veo que hay algún error o algún problema, puedo darle clic en el botón de Cancel
y volver a modificar mi objeto si es que fuera necesario, ¿ok? Entonces, fíjense, me voy a posicionar en el primer objeto, en este caso en el segundo objeto que se llama factura, y vamos a analizar la información. En este caso me dice que me va a generar una tabla de nombre factura. Me pone factura es nuevo y en esta sección me va a escribir los atributos que me va a estar generando a nivel de base de datos. En este caso, factura ID, factura fecha, cliente ID y cliente nombre. Si ustedes se fijan, este es el tipo de dato que yo describí cuando empezamos a desarrollar el objeto. Asimismo, me indica el índice que va a generar un índice basado en la llave primaria factura ID. Y en esta sección me pone el código que él estaría generando a nivel de base de datos para hacer la generación del objeto. Si ustedes se fijan, como yo estoy trabajando con un SQL, me pone los tipos de datos correspondientes a SQL. Yo tengo un estándar, pero dependiendo del manejador, es el tipo de dato que me va a generar. Por ejemplo, para factura ID, un small int, ¿ok? Esta sería la información que va a generar para factura. Lo que yo puedo ver es que es algo correcto y después voy a seleccionar a lo que sería factura línea. Tomo factura línea, me dice que es nuevo y acá si ustedes observan, me dice que va a haber una llave compuesta entre factura ID y producto ID, los demás campos, un índice basado en factura ID, product ID, que hay una relación con la tabla factura. Aquí me empieza a relacionar la información. Algo interesante de GeneXus es que nos va a buscar las referencias a nivel de base de datos. Me hace las relaciones y el código que estaría generando. Como todo esto es correcto, yo lo que voy a hacer es apretar o seleccionar la opción de crear. Le doy clic y en esta parte de abajo que se llama Output, me va a mostrar lo que está haciendo. En este caso, si ustedes alcanzan a ver, dice creando la tabla, reorganización satisfactoria. Una vez que termina de generar la base de datos, lo que va a hacer GeneXus es generar las líneas de código necesarias para que yo pueda tener una aplicación pronta para ejecutar a la cual se le puedan hacer altas, bajas o modificaciones. ¿Ok? Acá entonces, GeneXus me está ejecutando un menú de prueba. Este menú nos va a servir para estar prototipando. Y en la parte superior, si ustedes se fijan, como es una aplicación web que la estoy haciendo en C#, me pone el directorio virtual que se generó en automático, que se llama Taller GX Net Environment. Aquí yo tengo el Developer Menu. Antes de que ustedes capturen, les voy a mostrar para que vean qué es lo que hizo GeneXus y ya les doy oportunidad de que lo prueben. Le voy a dar clic en Factura y acá me está mostrando el objeto que yo acabo de generar. Si ustedes se fijan, los cuadros de texto, en este caso para capturar el nombre, el ID, etcétera, tienen las esquinas redondeadas. Esto es porque GeneXus está trabajando con lo que es HTML5 y este HTML5 me permite tener esta visión en los cuadritos. Si ustedes usaran un Internet Explorer, en mi caso, Chrome, perdón, y tuviera una versión viejita que no soporte HTML5, van a ver el cuadrito sin esa forma redondeada, ¿no? Este es como un estilo que se acaba de incorporar. Aparte, en la parte superior me está generando unos botoncitos para que yo pueda navegar entre los registros. Primero, último, anterior, siguiente. ¿Ok? Bien, entonces fíjense, yo voy a hacer mi primer test de capturar mi primer factura. ¿Se acuerdan que el ID le puse autonumber? Lo voy a dejar en 0. GeneXus, cuando yo haga el guardado, me lo debe de autonumerar. Aquí en fecha me aparece el control de seleccionar fecha. Voy a seleccionar el día de hoy, que es 10 de julio. Y en cliente voy a poner 1. ¿Me podrías dar tu nombre, por favor? Javier. Voy a poner 1. Javier. Si ustedes se fijan, ahorita yo estoy capturando la información. Pero imaginen ustedes que aunque
mi negocio no sea grande, sean todos ustedes mis clientes. Sería un poco difícil saber que él es Javier, que él es Alan y saberme los nombres de todos, ¿no? Aquí definitivamente, ¿qué es lo que me está haciendo falta? ¿Perdón? Un buscador de clientes. En este caso, tener como tal un catálogo de clientes, que si yo le doy clic a un prompt, me puede abrir la lista de todos mis clientes, o que si yo pongo un ID me infiera su nombre. Porque ahorita para mi primer factura puedo poner 1 Javier, pero mañana podría poner 1 Alan. Como no hay un catálogo, no hay nada que me esté condicionando a que yo tenga ese valor, ¿sale? Entonces pongo 1 Javier, y acá va a pasar lo mismo con mis productos. 1, vamos a suponer que vendemos equipos de cómputo, CPU, y le voy a poner 100 pesos. Observen que la parte de total está inhabilitado. ¿Por qué aparece inhabilitado? Porque le pusimos un cálculo, ¿se acuerdan? Aquí en cantidad le voy a poner 2 piezas y observen que cuando yo abandone el campo, en automático se me pone el cálculo, que serían 200, subtotal 200, el IVA y el total, ¿ok? Aquí ya me están haciendo las operaciones, aparecen inhabilitados porque se ejecutan en tiempo real. Entonces, voy a agregar un segundo producto, le voy a poner que sea un monitor. Voy a poner monitor, 200, una pieza, y aquí le voy a dar confirmar. Si ustedes observan en la parte superior me dice los datos han sido agregados. ¿Cómo me salió ese mensaje? Bien, si me regreso a factura, ustedes van a ver en el form que tengo un control en rojo que se llama Error Viewer. En ese control es donde aparecen los mensajitos. Si yo cambio el Error Viewer del lugar, es donde me va a aparecer el mensaje. Ahorita yo estoy dejando todo por default y por eso se ve el mensajito de este lado. Ahora fíjense, ¿se fijan que aquí hay una lupa? Si yo le doy clic a esa lupa, ahí ¿qué me está mostrando? La lista de mis facturas. Esta pantallita yo no la hice, pero GeneXus la generó en automático. Si ustedes se fijan, aquí bajo Object, me generó estas 2 pantallitas. Si yo le doy clic a esta, es la pantallita que ahorita yo acabo de abrir. Lo que hace son ponerme como los promos, las listas de selección, para ver los objetos que yo voy capturando. Estas se generan en automático en base a las transacciones que ustedes definan. Entonces aquí yo ya cuando tenga muchas facturas puedo seleccionar una en particular y en automático me muestra la información. ¿Ok? Entonces ahorita yo ya hice un alta, podría hacer alguna modificación, por ejemplo aquí ponerle 3. Hay cambios, le doy confirmar. Y observen que me dice los datos han sido actualizados. GeneXus identifica que ya no es una inserción, sino que es una modificación. ¿Ok? Bueno, voy a dejar hasta aquí. ¿Se acuerdan que les dije que va a haber un break a las 12? Si les parece, empiecen a ejecutar, capturen un par de facturas para que podamos hacer el corte. Vemos, ¿ok?